Muy buenas noches, mi hermanita Elena, ¿cómo está? Bienvenida, buenas noches. Qué alegría estar de nuevo aquí para reunirnos y estudiar la palabra de Dios. Vamos a empezar alabando el nombre de nuestro Dios con nuestro cantito. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Bienvenidos una vez más a todos mis amigos y hermanos que se están conectando para estudiar el libro de Ezequiel. Ahora les invito a que por favor me acompañen en oración para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestras cabezas. Amante Padre Celestial, gracias mi Señor, muchas gracias por este momento, por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu santa palabra. Gracias mi Señor porque esa palabra tan hermosa nos ayuda a transformarnos, a convertir, mi Señor, muchos corazones que no sabían de tu amor, mas ahora están sabiendo poco a poco que tú nos estás llamando a través de tu palabra y que ya falta poquito, mi Señor, para que tú vengas. Por eso nos estás dando esta oportunidad para estudiarla, para escudriñarla, para que nosotros podamos compartirla a las personas que aún no conocen de ti. Mi Señor, en este momento te pedimos tu Santo Espíritu porque no queremos empezar sin tu ungimiento para poder tener ese discernimiento, esa sabiduría que tanto necesitamos para estar preparados y apercibidos
para estos momentos que estamos pasando. Te pedimos un favor especial por todos nuestros hermanos que estén padeciendo algún tipo de enfermedad, que estén pasando algún problema económico. Hay muchas personas que se están quedando sin trabajo. Mi Señor, sé tú ese sustento, y que todos te alabemos en el momento de la tribulación, que todos te alabemos en esas duras luchas, en esas pruebas tan difíciles. Acompaña a mis hermanos, amigos y familias donde quiera que estén, y es de recordar, mi Señor, que tú eres nuestro Salvador y que solamente en ti debemos de confiar. Y ayúdanos a ser esos obreros de valor, que no nos vendamos, que seamos valientes, esforzados, y que venzamos, mi Señor, con la palabra en la boca, porque sabemos, mi Señor, que tu verdad tiene mucha fuerza, y que siempre cuando es tirada en un suelo como semilla, siempre dará su buen fruto. Gracias, mi Señor, por tus bendiciones, y todos te lo pedimos sin merecerlo, sino en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora pedimos a nuestro querido hermano Mauricio, que tendrá el estudio de Ezequiel capítulo 15. Alistemos nuestros cuadernitos de apuntes y nuestras Biblias, que vamos a aprender un nuevo capítulo de Ezequiel. Bendiciones. Buenas noches. Bien, buenas noches, queridos hermanos, buenas noches. Es un gusto para mí estar aquí al frente de ustedes para continuar con el estudio de la serie de Ezequiel. Si ustedes hasta este momento que hemos terminado de estudiar el capítulo 14, ustedes se darán cuenta que Dios ha tenido muchos mensajes para su pueblo, para nosotros. Necesitamos ir asimilando estos consejos para nuestro beneficio, para poder alcanzar la salvación que Dios tiene para nosotros. Así que es importante que ustedes vayan captando cada mensaje de cada tema, de cada capítulo, para que ustedes lo puedan aplicar en su vida. Dios está advirtiendo sobre falsos maestros, falsos líderes, ¿no verdad? Falsos profetas, falsos mensajeros. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él de una forma como Él quiere, con la adoración verdadera al Dios de Israel. También nosotros terminamos viendo el capítulo 14, que hablaba de los tres personajes, ¿no verdad? De Noé, Daniel y Job, que tenían una fe que representa a la fe de las personas que van a tener que pasar el tiempo de angustia final, el tiempo en el que van a estar los juicios o presentes los juicios de Dios, de acuerdo a todo el libro de Ezequiel. Eso ya lo hemos entendido, y lamentablemente a veces en la iglesia, recuerden que Jerusalén representa la iglesia, ¿no verdad? A veces cometemos el error de creer que nosotros ya somos Noé, ya somos Daniel o ya somos Job. Y es cuando comenzamos a tener situaciones, ¿no verdad? Tenemos problemas de fe, etcétera, etcétera. Dios espera que poco a poco nosotros vayamos llegando. Para eso son los problemas con los cuales contamos todos los días, ¿no verdad? Hemos aprendido también que gracias a Dios por los problemas, porque esto nos ayuda a aumentar la capacidad para poder soportar estas angustias. Hoy tenemos el tema del capítulo número 15. Es un tema muy bonito, y a la vez muy corto, pero es muy bonito y quiero que ustedes lo puedan aprender porque es interesante. Dios ha estado constantemente avisando al pueblo la situación en cada etapa, en cada periodo de la iglesia, cómo estaba su condición espiritual. En este tema, en el capítulo número 15, Dios va a hablar acerca de lo terrible, Él quiere explicar cómo está realmente de crítica la situación espiritual de la iglesia. A veces nosotros decimos somos el pueblo de Dios, y por ende
debemos estar bien. Y a veces no es así. Dios nos está enseñando que nosotros realmente, o sea, nos quiere explicar la situación crítica en la que la iglesia, recuerda nuevamente que la iglesia no representa una religión, sino es el pueblo de Dios, ¿no verdad? Grupo de personas que se reúnen para adorar a Dios. ¿Cómo está de crítica la situación espiritual dentro de cada iglesia? En este capítulo 15, Ezequiel narra su primera parábola, ¿sí? Su primera parábola, la parábola que Dios le está dando a Ezequiel para que podamos entender. ¿Qué son las parábolas? Las parábolas son breves relatos e historias reales o ficticias para explicar un punto de doctrina. Este es un lenguaje sencillo para todo el pueblo de Dios. Es decir, estas historias que pueden ser reales o ficticias son pequeñitas, pero tienen mucha enseñanza. Enseñan puntos de doctrina bíblica para que tú lo puedas aplicar y lo puedas entender. Incluso hasta hay parábolas que niños pueden entender de la mejor forma. Por eso el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, hablaba por medio de parábolas para que las personas pudieran entender y no tengan excusa de que no entienden este punto de doctrina, ¿ok? Vamos a ponernos en Ezequiel capítulo 15, versículo número 1. Ezequiel 15, 1. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 2, hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel. Nota que hay una pregunta: ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Dios está haciendo una comparación entre la madera de la vid, y nota que es una pregunta, está preguntando, ¿no? ¿Verdad? Y dice, bueno, a ver, Ezequiel, ¿qué es la madera de la vid, la madera que produce la vid? ¿Será mejor que cualquier otra madera? No sé hasta qué punto nosotros conozcamos la vid como planta, ¿ok? Todavía no vamos a ver esto. La segunda parte dice del versículo 2, ¿qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Así que tenemos que primero entender qué es la vid, y entender la pregunta que el Señor Jesús, Dios, está haciendo. Hay que entender esta pregunta: ¿qué es la madera de la vid? ¿Será que la vid da madera? ¿Cuál es el punto o el objetivo de la vid? Ahora, debemos entender primero que la vid es el símbolo del pueblo de Dios. Otra vez, la vid es el símbolo del pueblo de Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo número 80, versículo 8 al 11. Salmos capítulo 80, versículo del 8 al 11. ¿Qué es la vid? Aquí dice, está hablando Dios acerca de la vid. Miren lo que dice, Salmos 80, versículo del 8 al 11, dice lo siguiente. ¿Lo tenemos? Salmos está aproximadamente en el medio de la Biblia. Capítulo número 80, versículo del 8 al 11. Dice lo siguiente: hiciste venir una vid de Egipto. ¿Quién salió de Egipto? ¿Recuerdan ustedes? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Así que dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste el terreno para ella. ¿Quién limpió el terreno? Dios. El salmista está diciendo que Dios limpió el terreno para que pudiera seguir sembrarse o plantarse esta vid que es el pueblo de Dios. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Versículo 10. Los montes fueron cubiertos con su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Ok? Así que aquí vemos que representa la vid. ¿Qué representa la vid? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? Es la persona
que acepta a Jesús como su único Salvador, el pueblo de Dios, ¿ok? En el tiempo antiguo del Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, porque Israel, uno de los tantos significados de la palabra Israel es pueblo de Dios. Entendemos hasta allí, ¿no? Ahora, vamos a ver qué es la vid. La vid es una planta productora de uvas. ¿Quién era la vid? El pueblo de Dios. Así que cada plantita de vid está representada por una persona del pueblo de Dios. ¿Entendemos hasta allí? O sea, yo soy una vid. De acuerdo a lo que dice el Salmos, ¿no, verdad? Yo soy una vid. Ya más adelante vamos a ver qué es lo que dice Jesús también. La vid es una planta productora de uvas. Las plantaciones de vides para la producción de uva se las conoce como viñedos o piñas. ¿Ustedes han escuchado las piñas? Cuando ustedes leen los evangelios, ustedes van a encontrar que Jesús continuamente habla de las viñas o de los viñedos. ¿Tienes la figura allí? Sí, la vid. Vamos a conocer un poquito acerca de la vid. Vamos a ver si se puede ver. La vid, esta es la vid. Ustedes no sé si lo alcanzan a ver. Esta es la vid. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo está el tronco? ¿Está recto? No, porque realmente la vid es un arbusto leñoso, un arbusto de tronco, nada más, un arbusto. ¿Ok? Así que entendemos. Ya podemos ver aquí la vid. Esta es una vid y aquí están las uvas. ¿En dónde están sostenidas las uvas? Las uvas están sostenidas por sus ramas. A las ramas se las conoce con dos nombres. Sarmientos, vamos a ver la siguiente. Veamos cuál es la que sigue. Veamos los sarmientos. Ya entendemos la vid. La vid es la planta que da las uvas. Miren esto. Estos son los sarmientos. ¿Está bien? Los sarmientos, de los sarmientos salen las uvas. Aquí está el racimo donde están las uvas, donde deberían estar las uvas. Otra vez, los sarmientos son las ramas que salen del tronco de la vid que sostienen las uvas. ¿Estamos de acuerdo hasta allí? Estos son los sarmientos. Miren, también se lo conoce a los sarmientos. Ustedes habrán escuchado a Jesús decir los pámpanos. ¿Han escuchado los pámpanos? ¿Sí? Cuando Jesús habla se refiere a la vid y se refiere a los pámpanos. Ya lo vamos a ver. ¿Ok? Lo que estamos viendo ahora es un viñedo o una viña. Cuando hablamos de una viña, son algunas plantas, algunas vides. ¿Sí? Eso es una viña. Nosotros, como pueblo de Dios, somos la viña del Señor. Es decir, dentro de esa viña hay muchas vides. ¿Qué eran las vides? El pueblo de Dios. Así que cada viña tiene una persona que representa al pueblo de Dios, la viña totalmente. ¿Ok? Entendemos allí. Ahora, la pregunta de Ezequiel, de Dios, dice lo siguiente: ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? Ya vimos el tronco de la vid que a veces está inclinado hacia la derecha, a veces inclinado hacia la izquierda. Como es un arbusto, ¿no, verdad? No, la madera de estas plantas, de estas vides, no sirve. La madera de ellos no sirve. ¿Por qué? Porque la madera de las vides es muy blanda. Es muy blanda, ¿no, verdad? No puede sostener nada porque se quiebra. No es fuerte y robusta como los robles, como la teca, ¿no, verdad? Pero la madera de la vid es muy blanda. También es rompible. Como es muy blanda, muy débil, tiende a quebrarse, tiende a romperse. Además, es muy raro encontrar una vid recta, porque todas están torcidas, todas se van por los lados, ¿ok? Así que la pregunta de Dios aquí dice: ¿qué es la madera de la vid? ¿Más que cualquier otra madera? No. La madera, la vid no sirve, la madera de la vid no sirve para hacer las cosas que se utilizan normalmente para hacer con la otra madera, con la de otros árboles. ¿Entendemos allí? La otra pregunta que está en el versículo 2 dice: ¿qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Ya sabemos que el sarmiento son las ramas en donde se guinda, ¿qué cosa?
se guindan las uvas, los racimos de uva. El Señor dice, y esos sarmientos, esos pámpanos allí, ¿cómo son? Dice, ¿qué es el sarmiento entre árboles del bosque? Mira, Dios está haciendo una pregunta, ¿no verdad? En una ironía. ¿Entienden lo que es ironía? Cuando Dios está preguntando esto, Dios sabe la respuesta. Y la respuesta es que la vid no sirve para nada más. Y entiéndaseme bien. La vid, ¿quién es la vid? El pueblo de Dios, ¿no verdad? La vid no sirve para nada más que para dar ¿qué cosa? Los frutos, las uvas. No sirve la madera. No sirve los sarmientos, las ramas. Lo único que sirve en la vid es para tener ¿qué cosa? Frutos. Si una vid no tiene frutos, ¿no verdad? Repito, si una vid no tiene frutos, entonces hay un problema. El problema es que ocupa espacio y ocupa territorio, o sea, está llevándose nutrientes que bien podrían ser usados para otra planta. Entendemos allí. Miren esto, ahí con esto de las maderas eran muy usadas en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento y todavía en las casas de Oriente, para colgar utensilios caseros. Mira esto, vamos a ver Isaías 22. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, versículos 23 y 24. ¿Lo tenemos allí? Si tú lees todo el capítulo 22 de Isaías, tú te vas a dar cuenta que está hablando de los siervos de Dios. Está hablando de del pueblo de Dios. ¿Ok? Versículo 23 y 24 dice: lo hincaré como un clavo en lugar firme y será motivo de honra para la casa de su padre. Allí dice un clavo, ¿sí? La palabra en el original es una clavija, ¿sí? Allí donde está en el versículo 23 dice: lo hincaré como una clavija. Una clavija es un palo que sirve de soporte para poder guindar los utensilios de cocina o cualquier tipo de utensilio. La vid, la madera de la vid, no sirve ni siquiera para clavija. ¿Por qué? Porque su madera es rompible, es blanda, no sirve para soportar su peso, el peso que le vayan a poner. ¿Ok? Versículo 24. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. Miren, las clavijas eran muy utilizadas en el tiempo del Antiguo Testamento, y en las casas todavía del Medio Oriente se utilizan las clavijas. Las clavijas, repito, son esas maderas que sirven de soporte para poner allí los utensilios, los jarros, todo lo que quieran guindar. Eso todavía se lo sigue usando, pero no se puede usar la madera de la vid. ¿Entienden el punto? Por eso el Señor en Ezequiel capítulo 15 versículo 2, ahí lo que estamos leyendo, dice que es la madera de la vid más que cualquier otra madera. No sirve como madera. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? No sirve para otra cosa los sarmientos, porque solamente, ¿no verdad?, sirven las vides para tener frutos. ¿Ok? Ahora mira, si el único beneficio con el que se podría extraer de la vid, ¿no verdad?, ¿qué era la vid? La vid somos nosotros. Quiere decir que la parábola que está diciendo aquí Dios a Ezequiel es: si tú eres la vid, el pueblo de Dios, ¿no verdad?, que pertenece al viñedo de Dios, y no tienes fruto, entonces no sirve. ¿Qué se hace con esta vid que realmente no sirve para el propósito por el cual fue creado? Dice más adelante lo vamos a ver, cuando no se usaba la vid, cuando ya no servía, esta vid podría dar uvas buenas. Las uvas se dividían en dos partes: uvas para mesa y uvas para vino. Dos cosas: uva para mesa, uvas para vino.
pero hay una tercera parte. La tercera parte es que en vez de dar uvas para mesa o uvas para vino, daba uvas silvestres. Estas uvas silvestres estaba buscando, se las conoce como uvas macho. Estas uvas macho no sirven para nada. Son unas semillas que no sirven. Simplemente cuando salen estas uvas silvestres, la semilla ha sido mala y ya tú tienes que mejor sacar la planta. Mira esto. Jesús explicó lo que sucedía con un árbol que no da fruto. Vamos a buscar Lucas, el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Vamos a ver. Lucas, capítulo 13, versículo del 6 al 9. ¿Qué es lo que se hacía con un árbol que no daba fruto? Veamos. Lucas, capítulo 13, versículo del 6 al 9. ¿Ok? ¿Lo tenemos? Jesús está explicando aquí una parábola y tenemos que entenderla. Miren lo que dice. Versículo 6, 13, 6. Dijo también esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Oiga, una higuera. ¿Qué fruto dan las higueras? Los higos. ¿Saben ustedes qué significa la palabra higuera en hebreo, tanto en hebreo como en griego? La palabra higuera significa fruto tardío. Otra vez, fruto tardío. Están plantadas en la viña, dice aquí la parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Quién es el hombre, el dueño de la viña? ¿A quién representa? Representa a Dios Padre. Otra vez, un hombre tenía una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Quién representa el dueño de la viña? A Dios Padre. Versículo número 7. Y dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Quién dijo córtala? El dueño de la viña, Dios Padre. También está hablando del viñador. ¿Quién es el viñador? En este caso, el viñador representa a Jesús. Él es el viñador. ¿No, verdad? Dios Padre dice, en el versículo 7, le dijo al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. ¿Sabes qué? Mejor córtala. No sirve. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Versículo 8. Él, el viñador, entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. 1 año más, Señor, ten paciencia. 1 año más. Démosle un tiempo de gracia. 1 año más. Y sigue diciendo: hasta que yo cabe. ¿Qué iba a hacer el viñador? Cavar. Cavar viene de una raíz, etimológicamente es el escudriñar, el investigar. Cavar, dice, hasta que yo cabe, hasta que yo investigue, hasta que yo vea qué es lo que está pasando alrededor de ella y la abone. ¿Saben que algunas traducciones, cuando dice la palabra abone, habla allí de poner excremento, la rodee de excremento a la planta para que se nutra? ¿Sí? El viñador está diciendo aquí: déjala 1 año todavía más, deja un tiempo de gracia, Señor, dale un tiempo más, hasta que yo investigue, hasta que yo vea lo que está pasando y le ponga alrededor excremento, la abone. Versículo 9. Si esta planta, si da fruto, bien. Entonces, ¿quién está hablando allí? Está hablando el dueño de la viña. Versículo 9. Si da fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Mira, una planta, una vid o una higuera, nosotros somos la vid. Si tú no das frutos, buenos frutos, para lo cual fuiste plantada, para lo cual fuiste creado. Por eso la vez pasada nosotros dijimos: tú naces, tú vienes a este mundo solamente con la misión de alabar el nombre de Dios. No vienes para nada más, vienes para alabar el nombre de Dios. ¿Entiendes el punto? Cuando tú vienes y entiendes que tú
Tú estás aquí, tú existes por la gracia de Dios para poder alabar su nombre. Y si tú te olvidas para lo cual fuiste creado, entonces tú no vas a poder dar ¿qué cosa? Los frutos. Y el Señor te da el año de gracia. El Señor dice, mira, dejémoslo un tiempo más. Nota que Jesús es el intercesor y está hablando para que el Dios Padre nos dé un tiempo más para dar frutos. Y la voy a llenar de excremento. Y vienen las pruebas y vienen las dificultades a tu vida porque no estás dando fruto. El Señor permite que vengan situaciones difíciles. Esos son el abono, ese es el excremento que te ponen alrededor. Y entonces Dios espera, Jesús espera que tú con estas pruebas ya comiences a dar ¿qué? Frutos. ¿Y qué dice Dios Padre? Si no da frutos en ese año, entonces ¿qué hay que hacer? Córtala. ¿Entendemos el punto hasta allí? ¿Qué es lo que sucede nuevamente? Si la vid, la única función de la vid es dar frutos, dar uvas, y si esta vid no da uvas, entonces, ¿qué hay que hacer? Cortarla. ¿Entendemos allí? Ahora mira esto. También el Señor Jesús se refirió a esto de las vides y nos dio una parábola. Miren esto, vamos a Juan, libro de Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo del 1 al 5, bueno, del 1 en adelante, ¿ok? Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo del 1 en adelante, ¿ok? ¿Lo tenemos? Ahora miren, en Ezequiel nos dicen, ¿no verdad? En Ezequiel, de acuerdo al salmista David, que nosotros somos las vides. ¿Qué es la vid? Es el tronco y los sarmientos o los pámpanos y los frutos, ¿ok? ¿Estamos bien? Eso somos nosotros, la vid, de acuerdo a Ezequiel. Cuando Jesús vino, ¿qué dijo Jesús? Miren esto, versículo 1. Yo soy, está hablando Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano, ¿qué es los pámpanos? Los sarmientos, las ramas que salen del tronco, ¿no verdad? De las vides que sostienen los frutos, las uvas. Todo sarmiento o todo pámpano que en mí, ¿por qué dice en mí? Porque salimos del tronco, ¿cuál vendría a ser el tronco? ¿Quién vendría a ser el tronco? Jesús. Por eso el Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Mira, resulta que cuando las uvas crecen en los racimos y ya están muy grandes, hay que quitarlas, hay que sacarlas. Y luego, dice, después de un tiempo vuelven a crecer nuevamente. Entonces, mientras tú las sacas, estos racimos van a seguir creciendo, crecen y crecen. Nota que cuando tú vas a sembrar una vid, la vid para dar frutos demora 3 años aproximadamente. O sea, tú tienes que dedicarle tiempo, tienes que sembrarla, tienes que abonarla, tienes que preocuparte por ella, mirar que no haya insectos, etcétera, etcétera. Preocuparte por la vid durante 3 años. Pero es como un poquito largo la espera. Pero una vez que ya llega, pasan los 3 años y comienza a dar fruto, la planta dice que da frutos cada mes y cada cierto tiempo y no para y sigue de largo. O sea, vendría a ser una ventaja el tener una vid para poderla sembrar, porque solamente serían 3 años y después eso te puede durar hasta 25, hasta 30 años la vid, dando cada cierto tiempo y enseguida los frutos. Mira, por algo Dios nos puso como la vid. Dios se preocupa en sembrar. Recuerda que la Biblia dice en Juan 15 que mi Padre es ¿quién? El labrador. Él es el que pone, el que nos siembra, el que nos abona, se preocupa por nosotros para que nosotros comencemos a dar frutos. Pero si tú no das frutos, ¿qué son los frutos? ¿Qué son los frutos? Los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, etcétera, etcétera. Si tú estás con el Espíritu Santo, si tú estás con Dios, los frutos van a ser buenos o malos. Los frutos van a ser buenos.
Pero si tú no estás con Jesús, la Biblia dice, Jesús mismo está diciendo, versículo 2, todo pámpano que en mí, que está en mí y no lleva fruto. Mira, tú puedes ser cristiano, tú puedes llamarte cristiano, puedes estar en la iglesia, puedes ir al templo, pero si tú, dice el Señor Jesús, si tú no das buenos frutos, entonces dice, tú no estás en mí. Porque dice, el que está en mí, de ley tiene ¿qué cosa? Buenos frutos. Dice allí, Dios lo limpiará para que lleve más fruto. Versículo 3. Ya vosotros, dice el Señor Jesús, vosotros, o sea, tú y yo, estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué es lo que te limpia? Dice Jesús que nosotros estamos limpios por la palabra que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es la palabra? La palabra de Dios. Si tú lees la Biblia, Jesús dice, tú te estás limpiando por la palabra de Dios, te estás limpiando. ¿Qué es esto de limpieza? La suciedad vendría a ser pecado. Si tú lees la palabra de Dios y la pones en práctica, tú deberías limpiarte de todo pecado, porque es palabra de Dios. Aquí el Señor está diciendo, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todo está aquí en la Biblia, palabra de Dios. Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Nota que la palabra permanecer tiene que ver con decisión propia. Permanecer, mira sarmiento, no, lejos de mí tú no vas a tener frutos. Si estás pegado a mí, al tronco, a la vid, porque yo soy la vid verdadera, tú vas a poder tener frutos. Pero dice, para eso tú tienes que decidir permanecer en mí. Dice allí, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, como el sarmiento, no puede llevar frutos por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es el secreto para poder tener buenos frutos? ¿Sabes cuál es el secreto? El secreto es invitar al Señor Jesús a que forme parte de tu vida y que todas las cosas, los frutos, las cosas que tú vayas a hacer, sean de acuerdo a quién? A Cristo que vive en tu corazón. Recuerda que la palabra de Dios te limpia de todo pecado, te limpia, porque dice, ya los he limpiado. Pero si ustedes se alejan de mí, si no quieren estudiar la Biblia, si no quieren estar en grupos pequeños, si no quieren ver la serie de Ezequiel, ¿cómo les van a limpiar si ustedes no quieren escuchar? Es así de sencillo. Nota que esto está hablando el mismo Dios. Versículo número 6. El 5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando el término dice nada, es al 100, el nada es absoluto, 100%. Nada podéis hacer. Versículo 6. El que en mí no permanece, ¿qué dice allí? El que en mí no permanece. A ver, si la Biblia dice que si ustedes están conmigo van a dar buenos frutos, si no están conmigo no van a dar frutos. Y dice allí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen los que echan en el fuego y arden. En otras palabras, será ¿qué cosa? Cortado. Recuerda lo que dice allí, cortado, ¿no verdad? Si no tienes frutos, un cristiano debe tener necesariamente frutos. Ya vamos a ver más adelante lo que el Señor mismo dice, ¿ok? Vamos a regresamos a Ezequiel. Regresamos a Ezequiel 15. Y vemos una situación. Alguien ha de decir, ¿no verdad? Oiga, pero qué terrible situación. O sea, yo tengo que tener frutos para no ser cortados. Mira, sí, si eres una vid, tienes que tener frutos. ¿Cuál es el problema? Las personas a veces dicen, no puede ser, si no tenemos frutos vamos a ser llevados al fuego. Mira esto, ¿por qué el Señor dice que nosotros, si no tenemos frutos, mira, siempre vas a tener frutos, sean buenos o sean malos?
Permaneciendo en Cristo vamos a tener frutos ¿qué? Buenos. No permaneciendo en Cristo vamos a tener frutos malos. Ahora mira lo que dice, vamos a buscar Deuteronomio 32:32. Nota que Deuteronomio fue escrito por Moisés hace mucho tiempo atrás. Deuteronomio 32:32. ¿Lo tenemos? 32:32 dice lo siguiente: ¿hasta qué punto había llegado el pueblo de Dios? ¿Hasta qué punto había llegado el pueblo de Dios en los tiempos antiguos? Y nota que asimismo Dios nos explica que vamos a llegar en el tiempo actual. Versículo 32, capítulo 32 dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. Oiga, ¿qué está diciendo Dios? Dios dice, mira, si tú no tienes buenos frutos, la Biblia dice, Jesús está diciendo en Juan 15, si tú permaneces en Cristo, los frutos que tú vayas a tener van a ser frutos buenos. Pero si como tú no quieres permanecer en Cristo, más te atrae el mundo, no quieres estar con Cristo, entonces hay un problema. Los frutos que tú vas a tener, dice Deuteronomio 32, son frutos de Sodoma, son frutos de Gomorra, ¿no, verdad? Y son veneno, esos vinos son veneno, son como las serpientes, son ponzoñosos. Oiga, ¿será que la iglesia actual está así también? Dios está hablando para nosotros poder cambiar en la iglesia, ¿no, verdad? Vamos a seguir leyendo. Ezequiel capítulo 15, versículo número 3. Lo habíamos dejado en el 2. Versículo 3. ¿Tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿De dónde la madera? De la vid. No se puede tomar madera para hacer alguna obra, porque ya habíamos explicado que no sirve para madera. ¿Tomarán de ella una estaca o clavija para colgar algo en ella? Entendemos que no se puede, porque no sirve para soporte. Versículo 4, miren lo que dice el 4. He aquí, es puesta en el fuego para ser consumida. Dios está diciendo, como no sirve para dar frutos, entonces va a ser puesta en el fuego para ser, ¿qué cosa? Consumida. Y la parte de en medio, dice, cuando sus dos extremos haya consumido el fuego y la parte de en medio se haya quemado, ¿servirá para obra alguna? Mira, Dios está advirtiendo, Mauricio, si la iglesia en este tiempo no da frutos, entonces si la vid no da frutos, tiene que ser echada ¿a dónde? Cortada y echada al fuego. Y cuando dice allí, y se quema, dice, se quema, cuando sus dos extremos hayan consumido el fuego y la parte de en medio se haya quemado, ¿servirá para obra alguna? Cuando habla de los dos extremos, se refiere al primero. Recuerden ustedes en el tiempo de Israel, ¿no, verdad? El reino del norte y el reino del sur. ¿Qué pasó en el reino del norte? Fue destruido ¿por quién? Por los asirios. Recuerdan que Tiglat-Pileser había entrado y había destruido, había llevado en cautividad al reino del norte. Así que cuando habla, repito, aquí en el versículo 5, en el versículo 4, cuando dice, cuando sus dos extremos haya consumido el fuego, esos dos extremos es el primer extremo, el reino del norte, que ya fue quemado, ya fue consumido, el reino del norte. Cuando te habla del reino del sur, que es la segunda parte, por eso son dos extremos, el reino del sur estaba siendo sometido por Egipto, por el mundo. Vamos a buscar Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Segunda de Reyes, capítulo 23. Capítulo 23, versículo 29.
23, Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 29. De allí leemos el 31 y de ahí leemos el 35. Porque el reino del sur, primero el reino del norte, los dos extremos que habla Ezequiel, el reino del norte, que era Israel, o se lo conocía como Efraín también, ¿no verdad? Había sido destruido por los asirios, ya había sido consumida por el fuego. También la parte del reino del sur, ¿no verdad? Estaban siendo sometidos por Egipto. Mira cómo los sometía Egipto. Segunda de Reyes 23, 29. Dice allí, en aquellos días, Segunda de Reyes 23, 29. En aquellos días el faraón Necao, rey de Egipto, subió hacia el río Éufrates al encuentro del rey de Asiria. Contra él salió el rey Josías, pero en cuanto aquel lo vio, lo mató en Megiddo. Hasta allí entendemos que hubo una guerra, murió el rey Josías en esta guerra, ¿no verdad?, de parte de Egipto. Veamos el versículo 31. Joacás, que era el hijo de Josías, tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Versículo 35. El faraón, el versículo 35. Joacín entregó al faraón la plata y el oro, pero tuvo que imponer una contribución al país. Una contribución es impuestos, ¿no verdad? Tuvo que imponer una contribución al país para dar el dinero exigido por la orden del faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra según un estimado de la hacienda de cada uno para darlo al faraón Necao. Es decir, vienen impuestos nuevos, vienen situaciones y que te ven que tienes una hacienda y te comienzan a cobrar impuestos por eso. Así que el Señor dijo, mira, dos extremos en Ezequiel van a ser consumidos por el fuego. ¿Recuerdas qué era el fuego? ¿Sabes qué era el fuego? ¿Recuerdan ustedes? El fuego tiene que ver con peste y hambre. ¿Se acuerdan ustedes en Ezequiel 5? Cuando habla de la destrucción del primer extremo de Asiria, cuando sitiaron, ¿no verdad? Asiria sitió a Israel, al reino del norte. Vino hambre, vino peste y después fue conquistada. Cuando llegó al reino del sur, Egipto quiso tributar más de lo debido, porque tenía que pagar, el rey de Jerusalén tenía que quitarle al pueblo más dinero porque tenía que pagarle al rey de Egipto. Nota que esto hizo que presionaran más a las personas, por ende ya estaban llegando el hambre, ¿no verdad?, a este pueblo, a esta ciudad. ¿Cuál es la parte de en medio? Veamos en Ezequiel, volvamos nuevamente a Ezequiel 15, donde estamos leyendo. Y el versículo 4 dice, cuando sus dos extremos haya consumido el fuego y la parte de en medio, ¿cuál es la parte de en medio? Se haya quemado. La parte de en medio, de acuerdo a comentaristas, ¿no verdad?, representa Jerusalén, representa la iglesia, ¿sí? Y al hablar de la iglesia está diciendo, cuando llegue al medio, ¿no verdad?, dice, y la parte de en medio se haya quemado, también juntamente con esto, ¿servirá para obra alguna? El Señor está diciendo, miren, si ustedes no tienen frutos, de ley va a tener que llegar el fuego donde ustedes. Van a tener pestes, van a tener hambres, de acuerdo a Ezequiel 5, van a tener impuestos, presiones por parte de Egipto, por parte de Asiria. Nota que en este tiempo el destructor o el que nos va a presionar es Babilonia. Y cuando hablamos de Babilonia, hablamos del nuevo orden mundial. Vienen con nuevos impuestos, vienen con nuevas normas, y de acuerdo a lo que tú tienes, te van pidiendo los impuestos, y no importa si tienes o no tienes, igual tienes que pagar. Versículo 5, Ezequiel 15:5. Si cuando estaba entera, dice el Señor, si cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después de que el fuego la haya consumido y que haya sido quemada, ¿servirá más para obra alguna? Está diciendo el Señor. Mira, si estando buena, no tenías frutos, no tenías presiones, ¿no verdad? A las buenas podías haberte entregado al Señor Jesús y dar buenos frutos. ¿Tú crees, dice el Señor, que ahora con toda la presión
se van a acordar y van a estar bien, van a poder servir para obra alguna. Versículo número 6. Por tanto, así dice Jehová el Señor: como a la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual entregué al fuego para que la consumiera, así haré, dice el Señor, a los moradores de Jerusalén. Mira, el Señor no se va con rodeos. El Señor te está explicando en primer lugar lo que trata, lo que es la vid, lo que son los viñedos, lo que son los frutos. Y te dice claramente, si no tienes los frutos que necesitas por ser una vid, porque tu único objetivo como vid es tener frutos buenos. Si no tienes esos frutos buenos, entonces no sirves para madera, no sirves para obra alguna. Como no sirves porque te separaste de Cristo, y al momento de separarte de Cristo no tienes buenos frutos, entonces tienes que ser cortado y llevado ¿a dónde? Al matadero, llevado al fuego, ¿sí? Y entonces el Señor viene y dice, mira, así como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual entregué al fuego para que la consumiera, así mismo haré a los moradores de Jerusalén. Oiga, ¿qué era Jerusalén? La iglesia. ¿Entiendes el punto? El Señor dice, mira, allí en la iglesia no hay frutos buenos. Lamentablemente no hay frutos buenos. Y nosotros decimos, bueno, ¿y cómo es esto? Claro, ya si tú has escuchado todo lo que dice Ezequiel 14, Ezequiel 13, Ezequiel 12, Ezequiel 11, tú vas a entender por qué. Porque tú te separaste de Cristo, ¿no, verdad? Y fuiste hacia el mundo porque te atraen las cosas del mundo, y por ende, como estás en el mundo, no estás dando los frutos que necesitas dar. Debemos nosotros preocuparnos en poder dar esos frutos que el Señor requiere, porque nosotros somos vid. ¿Entendemos? Tenemos que entender que nosotros somos vid. Si no, entonces Dios dice, mira, lamentablemente tengo que mandar el fuego. ¿Y qué era el fuego? Hambre, peste. Recuerda que en el tiempo antiguo venía ¿qué cosa? El sitio. Cuando se iba a conquistar una ciudad, primero venía el sitio. Y el Evangelio, Jesús dice allí, ¿no, verdad? Recuerda que cuando los soldados romanos lleguen a Jerusalén, ¿no, verdad? Es que ya empezó la destrucción de la misma. ¿Qué era Jerusalén? La iglesia. No podemos dejar de dar frutos. Vamos al siguiente versículo. Versículo número 7. Dice, pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová cuando ponga mi rostro contra ellos. Mira esto, ¿cómo es esto de que aunque escaparon del fuego? Vamos a buscar Isaías 24:18. Isaías 24:18. ¿Cómo es esto de que escaparon? Isaías 24:18. ¿Será que porque escaparon ya no van a sufrir? Isaías 24:18. Mira lo que dice. ¿Lo tienen? Y acontecerá que el que huya de la voz del terror. Nota que no te está diciendo que obedeciste la voz de Dios y por eso huiste de Babilonia. No, está diciendo el que huya de la voz del terror, es ese que tiene miedo. Dice allí, caerá en el foso. Y el que salga de en medio del foso, o sea, puedes salir del foso, quizás sobrevivas, ¿no, verdad? Al foso, será atrapado en la red. O sea, sales de un problema para entrar en otro. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Mira, es mejor, en otras palabras, para no irte buscando problemas, para no tener problemas tras problema tras problema, es mejor que tú comiences a dar frutos. Vamos a ver una parábola que justamente Jesús la dijo, Mateo capítulo 21, versículo del 33 en adelante. Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículo 33 en adelante. Mira lo que dice allí, 21:33 en adelante. Mira esto. ¿Lo tenemos?
Jesús nuevamente vuelve a dar una parábola aquí y dice lo siguiente: oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, otra vez la viña, ¿no? Ya sabemos, la viña es un pueblo de Dios, las vides somos nosotros. La rodeó con una cerca, o sea, la protegió de las cosas que pueden entrar, de los animales, de los lobos, etcétera, etcétera. La rodeó con una cerca. Cavó en ella un lagar. Un lagar es una piedra cóncava donde se ponen las uvas para sacar el vino. Así que edificó, cavó en ella un lagar, edificó una torre, le puso atalaya, le puso una torre de vigía para que exista una atalaya ahí arriba y esté avisando de los peligros que puede mantener la viña. Es decir, le hizo todas las comodidades para que la viña se mantenga por sí sola. Y dice, y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y se fue lejos. Versículo 34. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. El Señor, el dueño de la finca, el padre de familia, aquí es Dios, Padre. ¿Ok? Otra vez, el dueño de la hacienda, el dueño de la viña, viene a ser Dios Padre. Y Dios Padre aquí está, el versículo 34 dice, cuando se acercó el tiempo de los frutos, Dios envió sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Los siervos son los profetas. Los profetas son los mensajeros de parte de Dios. Entendemos ahí, son los mensajeros que van a dar el mensaje de Dios. Versículo 35. Pero los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Recuerda que Jesús dijo una vez, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, apedreas, los matas, los apedreas. Como gallina quise juntar a tus polluelos y tú no quisiste. Entendemos el punto. Los siervos aquí son los profetas, los mensajeros de Dios, son los siervos que vienen directamente del dueño de la viña. Versículo 35, a ver, 36. Dios envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos lo mismo. Dios ha estado mandando constantemente mensajeros verdaderos para explicar lo que Dios va a hacer. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Quién es el hijo? El hijo es Jesús, mandó a su hijo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Oiga, ¿a Jesús lo mataron? ¿Quién lo mató a Jesús? ¿No era acaso el pueblo de Dios? ¿El mismo pueblo por el cual vino a salvar? Es el mismo pueblo que mató al Señor Jesús. Aquí está hablando los labradores que le permitieron, el dueño de casa, el dueño de la viña, le permitió trabajar en la viña. Versículo 39. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Versículo 40. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos hombres? El versículo 41 le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores para que le paguen el fruto a su tiempo. Mira, Dios ha estado enviando durante mucho tiempo mensajeros, profetas, mandó a su hijo, pero lo mataron. Entonces, ¿qué ocurre? Dios dice, ¿qué le haré? ¿Qué es lo que se le va a hacer a estos labradores? Y mira que el mismo pueblo contesta, actuar sin misericordia con estos labradores. Es lo mismo que está sucediendo o que dice Dios allí, que va a hacer con los moradores de Jerusalén, de la iglesia, echarlos al fuego porque no tienen frutos. No dan frutos por mucho tiempo que les dé, ni porque cavan, ni porque le ponen abono. Versículo número, estamos en el 7, ya vimos el 7. Vamos al versículo 8. Y convertiré la tierra, dice Dios, en desolación, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Oiga, está hablando de la tierra, dice, convertiré la tierra en desolación. ¿Qué es desolación? Que voy a matar a hombres de toda la tierra va a quedar desolada, vacía, sin gente.
por cuanto cometieron prevaricación. ¿Qué es prevaricación? Ustedes han escuchado en las noticias cuando viene alguien y dice, bueno, están acusando al juez, a un juez, de prevaricato. ¿Han escuchado la palabra prevaricato? La palabra prevaricato es que tú, conociendo la ley, conoces la ley, el juez conoce la ley, pero hace caso omiso de la ley y hace otras cosas que la ley dice que no se deben hacer. Eso es prevaricar. Cuando tú sabes que tienes que hacer cumplir la ley, pero no la cumples. Tú mismo no la cumples a pesar de que la conoces. El Señor en el versículo 8 está diciendo que por cuanto cometieron prevaricación. Mira, el pueblo de Dios conoce la ley, ¿sí o no? Por supuesto que conoce la ley, está en la Biblia. Si un verdadero cristiano estudia la Biblia y la entiende y la lee, eso está en Éxodo 20, ahí está la ley. Pero Dios dice, conociendo la ley, no la cumplen. Entonces el Señor viene y nos acusa de prevaricato, de prevaricación. Y el Señor dice, por eso, dice, tengo que asolar la tierra, dice Jehová el Señor. Mira, es un capítulo pequeño, que tiene un gran contenido. Mira, no creas que el Señor Jesús no hizo mucho por su viña. Ahí está diciendo, hemos leído dos parábolas, ¿no, verdad? Dos parábolas de parte del Señor Jesús, en la cual habla acerca de los frutos, de las vides, de los árboles que no tienen fruto. Tienen que sacárselo y mandárselo al fuego, no hay otra. Pero Jesús nos dio un año, nos dio un tiempo más de gracia para poder Él abonarnos. Y entonces vienen las pruebas y tú todavía no aprendes a dar esos frutos. Ahora mira, vamos a terminar con una parábola en Isaías capítulo 5, que a pesar de que ya lo hemos leído en un sermón, pero es muy importante entender esto. Vámonos a Isaías 5. Isaías capítulo 5. Y miren esto, miren lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Isaías capítulo 5. Isaías también está hablando de una parábola. ¿Parábola de qué dice allí? Parábola de la viña. Mira esto, versículo 1. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Está hablando allí Isaías, ¿no, verdad? Dice allí, tenía mi amado en una ladera fértil. La había cercado. ¿Quién es el amado? Dios. La había cercado, le había puesto cerca para que no se metan ¿quiénes? Los animales, no la dañen. Esa viña era muy amada, por eso dice, por mi amado tenía una viña en una ladera muy fértil, con una tierra muy bonita, y la cercó, la despedregó, le sacó las piedras del camino, y plantado de vides escogidas, porque Dios, dice la Biblia, que nos escogió desde antes de nacer. Dios nos escogió para poder estar en esta tierra antes de nacer. Y dice allí, Dios dice, la había cercado y desplegado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre. Otra vez, la misma parábola. Una torre, una atalaya. Y había hecho también en ella un lagar. ¿Y qué esperaba Dios? Y esperaba que diera uvas buenas. Uvas buenas, porque la vid solamente da uvas. Y dice allí, y dio uvas silvestres. ¿Recuerdan las uvas machos que no sirven? Dio uvas silvestres. Versículo 3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. Júzguenme, dice Dios, júzguenme. A ver, de vecinos, allí vecinos de la iglesia, vecinos de Jerusalén. Mírenme lo que yo he hecho por mi viña. Versículo número 6. Perdón, versículo número 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña, dice el Señor, que yo no haya hecho en ella? El Señor está diciendo que ya más no se podía hacer. Yo ya hice todo por esta viña. Versículo 4 mismo, la mitad. ¿Cómo, esperando yo que diera uvas buenas, ha dado uvas que silvestres?
El Señor buscó la semilla, la sembró, la despedregó, le puso cerco, la regaba, hizo un lagar, hizo una torre para cuidarla. Era el pueblo, recuerda que la viña es el pueblo de Dios, es lo que está diciendo, ¿verdad? Versículo número 5. Os mostraré pues ahora, dice el Señor, lo que yo voy a hacer a mi viña. Ah, es que no quieres dar frutos. Ahora te voy a mostrar lo que voy a hacer. Dice allí, primero, le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y será pisoteada. Es decir, ¿qué es la cerca? La cerca es la protección que tiene el pueblo de Dios. La viña, la protección que tiene la viña. Recuerda que la viña es el pueblo de Dios. Cuando Dios dice, ahora sí vas a ver lo que voy a hacer, porque esta viña no me está dando los frutos que tenía que darme. Ahora le voy a sacar la cerca. Te quita el cerco de protección. Oiga, y vivir sin el cerco de protección de Dios es terrible. Porque si te quita el cerco de protección, hay leones, hay león, dice la Biblia, que hay un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Hay lobos afuera, hay personas malas que quieren dañarte. Es preferible que cuentes con el cerco de protección de Dios. Mira, trata de dar buenos frutos, porque si no das frutos buenos, el cerco de protección, dice Dios, lo va a quitar. Y dice allí, y será consumida. Y le quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su cerca y ellos, el pueblo de Dios, va a ser pisoteado. Versículo 6. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Oiga, va a ser muy descuidada la viña, porque ya Dios no la cuida. No la cuida. Incluso dice que le van a crecer espinas y cardos. No va a ser podada, le va a crecer monte por todos lados. No voy a mandar lluvias. Recuerda que la lluvia, ¿qué significa? La lluvia tardía, recuerda, lluvia temprana y lluvia tardía, ¿qué significa? El derramamiento del Espíritu Santo. El Señor dice, mira, no son buenas, no tienen buenos frutos, porque voy a mandar al Espíritu Santo. No voy a pedir a las nubes, dice el Señor, que no derramen lluvia, que no caiga lluvia sobre ellos. No van a tener el Espíritu Santo. Versículo 7. Ciertamente, y aquí explica, el Señor mismo explica de qué está hablando Él mismo. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Es decir, es el pueblo de ¿quién? El pueblo de Dios. Somos nosotros. Esa es la viña. Dice allí, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. O sea, tú y yo somos planta deliciosa para Dios. Somos, en otros versículos que hemos leído, somos honorables, somos de alta estima, pero lamentablemente no tiene frutos. ¿Por qué dice Jesús? Porque nos separamos del tronco, y el tronco es Cristo. Si te separas de Cristo, dice, no puedes dar buenos frutos, no puedes permanecer, vas a ser quemado. Dice, sigue diciendo el versículo 7, la última parte, esperaba juicio. ¿Qué esperaba Dios de ti? Dios de ti esperaba que seas crítico. Juicio significa que seas cuerdo, que entiendas, que veas la situación, que veas lo que Dios está haciendo por ti, y de esa forma tú no llegues a ser loco haciendo cosas que no deberías. Tú deberías tener juicio, ser cuerdo, más cuerdo con las cosas que Dios te está dando. Y entender cuerdamente, o sea, cuando no eres loco, tú te das cuenta que Dios está haciendo el esfuerzo por ti. Y tú deberías pagarle al Señor de la misma forma, siendo cuerdo. Por eso el Señor dice, esperaba juicio de ti. ¿Y hubo qué? Vileza, hubo maldad de parte tuya. Esperaba justicia, esperaba que tú des frutos. Recuerda lo que era la justicia. Recuerda cuando estudiábamos que la justicia tiene que ver con la fe. Para los grupos pequeños que hemos estudiado, la fe tiene que ver con la justicia. Recuerda a Noé, recuerda en Ezequiel 14, cuando decíamos que a Noé le fue contado por justicia solamente que él le haya creído a Dios. A Abraham también le fue contado por justicia que haya sido ¿qué?
que haya tenido fe, que le haya creído al Señor Jesús. El Señor Jesús, Dios te está diciendo aquí en el versículo 7, dice, Él esperaba juicio y hubo vileza, esperaba justicia, esperaba que tengas fe, esperaba que le creas al Señor Jesús, esperaba que le creas a Dios. ¿Y qué dice allí? Y hubo clamor. La palabra aquí, clamor, es hubo quejas. Hubo quejas. Solamente te quejabas, solamente reclamabas. Quieres que Dios te dé todo lo que tú quieres, pero tú no quieres hacer nada. Recuerda que Dios hizo un pacto con su pueblo. Si tú le obedeces a Dios, tú vas a ser pueblo de Dios. Pero si tú no le obedeces a Dios, ¿no, verdad? ¿Cómo pretendes tú poder reclamar las cosas que Dios prometió en la palabra de Dios? Todo esto tiene que ver con obediencia. Todo esto tiene que ver con que tú tengas la aceptación, que aceptes tú a Cristo y que seas como esos sarmientos pegados al tronco, esos pámpanos, para que puedas dar buenos frutos, los frutos del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué tienes que dar frutos? Porque las personas que están afuera tienen que ver esos frutos para que puedas tú dar testimonio de Cristo a las demás personas. Si tú no das buenos frutos, las personas de afuera no van a conocer a ese Dios que dices tú conocer. ¿Entiendes el punto? Por eso es que Dios se preocupa por los frutos que tú tengas. Por eso es que Dios hace todo el esfuerzo que hace. El Señor dice allí, ¿qué más tengo que hacerle que yo ya no hubiera hecho? Todo he hecho por ellos. Todo he hecho por Mauricio, todo he hecho por ustedes. Pero ustedes no quieren cambiar. Ya depende de ustedes. La decisión es personal. Pero Dios dice, si tú te decides a no tener buenos frutos, a separarte de Cristo, entonces tú lo que estás buscando es sencillo. Lo que estás buscando es que llegue el fuego hacia ti. Y el fuego va a llegar, de acuerdo a la profecía, llega muy pronto. Para aquellas personas que no creen esto, no creen lo que dice en la misma Biblia, es por esto que el Señor Jesús o el Dios ahí en Isaías dice que necesitas tener justicia, necesitas creerle a Dios. Si no le crees, no te sirve de nada. Hay muchas personas hablando de alarmismo, hay muchas personas hablando de fanatismo. Son personas que no entienden lo que dice la Biblia. La Biblia es bien clara al decir que las señales están puestas para que tú mismo puedas entender que el tiempo de la visitación de Dios está muy cerca. Pero hay personas que lo llevan al extremo y en cambio se asustan. Y por eso a veces cogen y toman decisiones equivocadas de llamar alarmistas a los mensajeros. Bien, vamos a terminar. Hemos terminado hoy con Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15 es apenas la primera parte de lo que se viene en el 16. Dios continúa hablando a su pueblo. Ahora en el 16 vamos a ver detalladamente y minuciosamente lo que Dios sigue explicando que hay en la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia tiempo actual, tiempo antiguo. Estamos hablando de la iglesia tiempo actual. Así que vamos a prestar atención a esto. Vamos a terminar por hoy y vamos a cantar el corito que nosotros cantamos siempre. Quiero ser tu siervo, Señor. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no se
mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Como la nieve fiel por nuestro amor, así es Dios. Como el rocío tierno al amanecer, así es Dios. Como la brisa que va suavemente en el mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. No se aparte de mí tu voluntad. Solamente escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Inclinemos el rostro. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos una vez más porque hemos terminado el capítulo 15, Señor, de Ezequiel. Gracias por tu amor, gracias por el mensaje, Señor, que tú nos estás dando. Señor, estos solamente son mensajes de advertencia. Queremos, Señor, queremos escuchar tu voz. Señor, queremos poner en nuestra mente este mensaje, en nuestra mente y en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser vid, a permanecer, Señor, en el tronco que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder dar buenas vides, buenos frutos. Ayúdanos, Señor, a no dar uvas silvestres. Queremos, Señor, relacionarnos contigo, ya que tú has hecho todo el trabajo por nosotros, Señor, ya que tú nos amas mucho. Queremos corresponder a ese amor. Queremos que no encuentres vileza, Señor, en nuestras vidas. Queremos que tú encuentres, Señor, juicio y justicia. Queremos, Señor, estar listos y preparados para cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Quédate con nosotros en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias. Te pido que ayudes a las personas, Señor, que sinceramente se quieren acercar a ti y que quieren, Señor, pertenecer a ese pueblo, a ese viñedo, Señor. Ayúdanos para que puedan reconocerte y, Señor, puedan seguirte verdaderamente. Ayúdanos a que el enemigo, Señor, no nos engañe y nos podamos apartar de la sana doctrina. Gracias por tu amor. Quédate con nosotros porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, hemos terminado. Nos estamos viendo el día sábado a las 9:30 de la mañana y el día martes a las 7:15 de la noche para otro capítulo más de Ezequiel. Bendiciones, mis hermanos. Nos vemos. Bendiciones.